36 minutos de la mañana. Tenemos que seguir avanzando en esta edición de Business Conexión, Negocios Televisión, y ahora vamos a meternos en los temas más candentes, buscando el interlineado, el significado. Lorenzo Ramírez, periodista económico, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva, ¿cómo estás? Bueno, pues pendiente, ¿no?, de cómo se va cotizando, cómo vamos viviendo los efectos, la resaca, que está siendo larga, de lo que fue la convocatoria en las urnas en Europa el domingo y, bueno, lo que es, ¿no?, la lectura sobre la subida de la ultraderecha. Bueno, yo creo que vamos a tener de resaca varios meses, por lo menos varios meses, hasta que se vayan produciendo determinadas elecciones, sobre todo el caso de Francia. Esto es como cuando éramos pequeños y jugábamos a las maquinitas, ¿verdad? Y pasábamos de pantalla. Bueno, pues ahora hemos pasado de pantalla. Ahora viene la siguiente pantalla, la siguiente fase, dentro de un proceso que comenzó prácticamente en la crisis 2008-2012, con la creación, y digo bien creación artificial, de determinadas formaciones que aspiraban a recoger lo que sería todo ese voto. A mí no me gusta utilizar la palabra ultra, pero es la que normalmente se utiliza y la voy a emplear hoy en mi análisis para que la gente me entienda, ¿no? Esa ultraizquierda, de alguna manera, que podía oponerse a determinadas políticas de austeridad. Había miedo por parte de los organismos europeos a que buena parte de ese descontento se canalizara hacia formaciones de ultraizquierda que pudieran poner en cuestión la soberanía europea. Entonces se crearon determinadas formaciones. Podemos es una creación artificial, es decir, yo creo que ahora ya que hemos visto todo el proceso no hay que tener miedo a decirlo, yo lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo. Y ahora vamos a otra fase, la fase de que viene la ultraderecha, ¿no?, para justificar determinadas medidas. Hay que decir que la caída de los principales partidos, Partido Popular, Partido Socialista, en sus diferentes vertientes en toda Europa, evidentemente provoca el auge de formaciones que cuestionan las alianzas internacionales de Europa, por el lado de la derecha, diríamos así, incluso la propia concepción de la Unión Europea. Son los errores de nuestros gobernantes, también las cesiones a Estados Unidos y a todo lo que tiene que ver con la OTAN en relación con la guerra de Ucrania, pero no solo. Agenda 2030, Agenda Verde, se ha cargado el sector agrícola, hay un descontento social importante. Se consigue que Úrsula siga al frente de la Comisión Europea con el apoyo de los que se hacen llamar socialdemócratas. En realidad hubiera dado igual, porque Úrsula tenía un acuerdo con Meloni. Meloni es la que está ejerciendo un poco de muro de contención, controlando a todo este tipo de partidos, un poco los tiene bajo el ala, y de hecho Meloni es ahora mismo la que está pues en la cabeza del G7, por ese turno rotatorio. Se va a celebrar la cumbre del G7 en Italia en los próximos días, y además la propia Meloni tiene un poco un acuerdo con Estados Unidos para ser la puerta del gas argelino a Europa y para de alguna manera tener un cierto mando en plaza. Todo esto es ingeniería social, hay que tenerlo en cuenta. Este discurso, a lo mejor, para las personas que han ido a depositar su voto con cierta confianza, pues a lo mejor les sorprende, pero todo esto es un cuento. Es decir, la democracia en Europa hace ya mucho tiempo que era un cuento. El canciller alemán se ha llevado un batacazo importante, porque ahí sí que hay una alternativa también por la derecha, una alternativa alemana, que sobre todo en la zona del este de Alemania, pues ha ganado mucha fuerza y va a ganarla más en el futuro. Veremos si el Ministerio del Interior alemán se atreve a ilegalizar el partido, porque es lo que quiere hacer con ese plan que avanzamos aquí ya hace tiempo, incluso plantear la congelación de cuentas bancarias de personas que respalden todo esto. Vemos como hay realmente pues un ambiente de disturbio, un ambiente de caos. En Austria, otro de los países más afectados también por esas sanciones occidentales a Rusia, también ha ganado el Partido Nacionalista, el Partido de la Libertad de Austria. Por primera vez va a haber elecciones legislativas. Y luego tenemos el caso evidente de Francia, con una Le Pen, a la que ya la Comisión Europea todavía no ha alcanzado el poder, el partido de Le Pen. Habrá que esperar a que se celebren las elecciones, y ya está la Comisión Europea diciéndole a Le Pen que tiene que reducir la deuda de Francia, cuando Macron ha tenido carta blanca para todo. Vemos cómo las primas de riesgo de determinados países, sobre todo de estos en los que va a haber un cambio de gobierno, empiezan a crecer, y vemos también cómo ya se empiezan a generar ciertos disturbios sociales. En el caso de París ya hay algunas alianzas, siempre que ganan partidos conservadores, partidos que se pueden denominar de derecha, normalmente la izquierda sale a la calle. Esto es profundamente antidemocrático, hay que decirlo, ¿no? Es verdad que hubo otras épocas en la historia en las que pasaba al revés, en las que las personas que se consideraban conservadoras o de derecha también salían a la calle, pero no es el caso. Entonces, como digo, aquí estamos en un proceso en el cual los disturbios, el descontento,
se produciría igual aunque no hubiera habido cambio electoral. ¿Por qué? Pues porque hay una crisis económica de caballo, aunque nos sigan diciendo que no existe, solo hace falta ir al supermercado o ver realmente en qué situación están las familias. Hay una crisis energética importante y sobre todo hay una crisis institucional y de valores. Realmente no sabe muy bien Europa dónde va porque ha sido vaciada de contenido, como ese huevo, ¿verdad? Al que le haces un agujero, le sacas la yema y se queda una cáscara, por fuera parece un huevo, pero luego realmente no lo es. Y todo esto es una batalla entre ideologías izquierda y derecha, en trincheras, que es profundamente artificial. Porque al final las decisiones las van a tomar los mismos de siempre. Solo hay que ver realmente cómo está la estructura ahora mismo del Parlamento Europeo, que todos tenemos en la cabeza, que ha habido un auge de este tipo de formaciones, como estoy diciendo, pero realmente, si uno se mira el arco parlamentario, PP y Partido Socialista van a seguir controlando la Cámara. El 95% de los votos en Europa, cuando hay cualquier tipo de actividad legislativa, PP y Partido Socialista votan a la vez. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿no? Porque esta es la cuestión fundamental. No pensemos que va a producirse un cambio en la gobernanza europea. Los dos grandes partidos siguen controlando el Parlamento. La actividad legislativa no la hacen los parlamentarios. Esto es otra gran cuestión que hay que decir. Hay 4 decenas de agencias aproximadamente que se reparten toda la Unión. Elaboran normativas, cada una en el sector que les concierne, o asisten a la Comisión en la gestión de los programas financieros. Cuentan con el apoyo de comités científicos, nombrados por quién, no lo sabemos. De técnicos, nombrados por quién, no lo sabemos. Formados por expertos, grupos de expertos. ¿Recuerdas aquellos famosos grupos de expertos que nos hablaban con la pandemia? Siempre vinculados a determinados intereses privados. Y aquí tenemos todas las agencias que realmente tienen voz y voto. La Agencia Reguladora de la Energía, la Agencia Europea de la Seguridad Alimentaria, la Agencia Europea del Medicamento, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Valores. Podríamos seguir así hasta el infinito, ¿no? El control del proceso normativo, desde la iniciativa hasta la ejecución, por comités, por grupos de expertos, por altos funcionarios, escapa a cualquier forma de seguimiento, control democrático o incluso rastreo. Cualquier texto que llega a la mesa de un comisario europeo está, cuando llega, completamente redactado. Y como digo, además, la gran coalición, si metemos además a los partidos de centro, pues evidentemente el 95% de los votos finales. Hay que entender que el gobierno del pueblo como cuerpo ha dado paso a una élite directiva con 3 tipos de redes. Por un lado, los grupos de presión que actúan en el corazón mismo de las instituciones, luego altos funcionarios, podríamos incluso denominarlos apátridas, porque realmente no defienden los intereses de sus naciones y en muchas ocasiones solo están ahí por el sueldo y por los beneficios fiscales. Algunos ni siquiera van a votar, para que veamos hasta qué punto. Y luego hay una serie de juristas, de técnicos, que ayudan a vaciar las soberanías nacionales para poner en el altar una construcción europea que es una gran falacia. Y eso es lo que debería estar en el debate. Eso es lo que debería preocuparnos si los árboles nos dejaran ver el bosque. Así que cuidado con los mensajes que vamos a comprar en los próximos meses, porque va a haber una guerra mental importante, una guerra de propaganda, no de cara al exterior, no de cara a Rusia, no de cara a China, sino en el seno de los propios países europeos. En la medida en que seamos conscientes de esos, pues podremos luchar. Si no, pues realmente estaremos metidos en el corral como solemos estar siempre, Eva. Para continuar con el análisis del día de esos temas candentes, quiero introducirte una noticia de última hora porque, bueno, creo que lo merece, porque, bueno, Pedro Sánchez ha vuelto a casa. Hoy está en el Congreso de los Diputados y en el hemiciclo el presidente del Gobierno se ha comprometido ante el Pleno a presentar un paquete de medidas para mejorar la calidad democrática del país antes de que termine el verano. Es la respuesta que le ha dado a Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, que le ha dicho que pase de las cartas, que pase del Twitter y que lo que haga sea volcarse en el Boletín Oficial del Estado para actuar, dice, con esa maquinaria del fango, como el propio Sánchez anunció que haría tras irse 5 días a pensar en abril si volvía o no. Y al final le merecía la pena mantenerse en el cargo. Ha dicho Pedro Sánchez que tiene defectos, pero que habla con claridad, lo digo literalmente. Dice que se propuso presentar un paquete de calidad democrática antes de que termine el verano y lo va a hacer, lo va a presentar ante las Cortes Generales, diciéndole a Rufián que no le quepa duda. Llamamiento de Rufián a que pase de las cartas del Twitter y que pase al BOE, Lorenzo, al mismo tiempo que esa calidad democrática que Pedro Sánchez no observa, que llega de nuevo a escribir nuevos titulares. No sé ahora mismo cómo se lee ese mensaje. ¿Qué podemos esperar? Bueno, pues
Esto es básicamente lo que estábamos analizando antes. Lo que pasa es que antes lo estábamos analizando a vuelo de pájaro y ahora nos metemos en un caso concreto. Siempre que un gobernante dice que va a aprobar normativas para mejorar la calidad de la democracia, lo que va a hacer es avanzar hacia una idea totalitaria que tiene de la política. Siempre. En todo momento y lugar. Los amigos que nos están viendo en Hispanoamérica, que sé que tenemos muchos, también en la zona en Norteamérica, que también tienen ciertas experiencias, sobre todo en el sur de Norteamérica, vamos a decirlo así, conocen cómo van este tipo de mecanismos. Algunos dicen que España empieza a ser en buena medida una especie o Venezuela es la España del futuro, ¿no? Planteando realmente que España puede ir a un modelo, si no totalitario, pero sí autoritario, y a un modelo en el cual se elimina el disidente. Sánchez es muy inteligente y sabe que este tipo de medidas agradan mucho a la burocracia europea y especialmente a Ursula von der Leyen. Cuando Ursula von der Leyen en el foro de Davos, en el último foro de Davos, el Foro Económico Mundial, planteó que el principal reto para los próximos años, no era ni el cambio climático, ni era la crisis económica, sino que era la lucha contra la desinformación, lo que estaba planteando ya es lo que luego Sánchez recoge y lo lleva a la tierra, que es censurar medios de comunicación, analistas que no pasen por el aro del discurso oficial, y si no se les puede controlar comprando o interviniendo a través de determinadas empresas en los propios medios de comunicación en los que trabajan, directamente cerrarles los canales, desmonetizárselos, de tal manera que ya pues realmente no puedan desarrollar su actividad profesional, y creando listas de medios que son legales y medios que no. Esto es, bueno, en cualquier dictadura se hace, ¿no? Listas blancas y listas negras. Cuando se habla de calidad democrática, precisamente lo que se está defendiendo es todo lo contrario. Es como en el libro de Orwell, como en 1984, había un término, un concepto, que era el doble pensar, que es que una palabra podía, o un concepto, o una misma frase, podía significar una cosa y la contraria al mismo tiempo. De hecho, debería ser así. Esto además genera un tipo de patología mental que hace que no sepas ver la realidad, que no puedes tener espíritu crítico, porque claro, si una cosa o un concepto significa un elemento y lo contrario, no puedes sacar ninguna conclusión, ni puedes llevar hasta el final tu espíritu crítico, y eso es lo que se intenta un poco fomentar. Sánchez es consciente de que para todo este tipo de medidas liberticidas tiene el apoyo de sus socios europeos y el apoyo de sus socios en Estados Unidos. Se va a poner el primero de la lista. ¿Por qué? Porque es consciente que necesita, de alguna manera, limitar todo ese tipo de discurso que vaya contra el sistema, ya no contra el propio gobierno, sino contra el sistema, para poder mantenerse por lo menos un tiempo en el poder. En estos momentos, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, dependiente del Ministerio de Hacienda, este es un dato concreto que te doy para que veas hasta qué punto esto es real, tiene orden de todas las operaciones que se quieran hacer durante la legislatura, hacerlas antes del mes de noviembre, porque se está planteando la posibilidad de convocar elecciones a partir de noviembre, elecciones anticipadas. En este contexto, vamos a ver cómo la SEPI va a realizar determinados movimientos, por ejemplo en Naturgy, que ahora, pues en Naturgy, esa famosa entrada de los Emiratos parece que ha caído en saco roto. Vamos a ver cómo el gobierno va a realizar determinadas acciones en este sentido. Y por lo tanto, hay que apretar el acelerador. Por eso ahora Sánchez, justo después de las elecciones, dice que va a lanzar esta normativa, que como digo, tendrá el respaldo de Bruselas, tendrá los parabienes de la burocracia europea y que irán poco a poco reduciendo la capacidad del disenso, de la opinión crítica, no solo con el gobierno, insisto, con el propio sistema. Y esto al Partido Popular, por mucho que diga, no le parece mal, porque luego, cuando tenga tareas de gobierno, si los tiene, seguramente lo utilizará, como ha sucedido con el resto de reformas que han hecho los gobiernos en los últimos años. Cuidado, porque estamos en una involución democrática en la Unión Europea, y España pues es uno de los casos más paradigmáticos, porque Sánchez es el primero que se pone en la fila siempre, ¿no? Incluso muchas veces antes de que se lo digan. Mirando a los asuntos que sin lugar a dudas van escribiendo la crónica, en el calendario estaba puesta que hoy lo que toca es FED, toca Powell, pero bueno, la verdad es que no se espera mucho más allá de leer las pistas que ofrezca a futuro, a ese esperado pivote. No sé cuál es precisamente esa previa de la FED. ¿Cómo es tu preparación, tu lectura?
Esta en teoría iba a ser la gran reunión, la reunión de junio. ¿Te acuerdas? Hace meses todos decían que iba a ser en la que la Reserva Federal ya procediera a bajar tipos de interés. Luego aquello se fue enfriando. Permitió el mensaje de que la Reserva Federal iba a bajar tipos de interés pronto, permitió dopar a muchas acciones en Estados Unidos y a una bolsa, a una Wall Street que ha estado viviendo un periodo de subidas importante. Esto lo explica muy bien Alberto Iturralde, ¿no? Pusieron la caña para que picaran determinados y que algunos salieran y otros entraran. Y bueno, pues vemos como evidentemente la reunión de hoy no va a tener muchas novedades. Todo el mundo va a estar viendo, ¿no?, ese cuadro, el dot plot, ese famoso cuadro, para ver cuáles son las previsiones de tipos de interés para los próximos meses, para los próximos años. También las proyecciones económicas de la propia Reserva Federal, pero es evidente que con la inflación en los niveles en los que está no se pueden bajar tipos de interés. Y entonces al final se ha llegado a la gran trampa, ¿no? Hace ya mucho tiempo que decíamos, y exponíamos aquí, antes de la guerra de Ucrania, si la inflación sube por encima del 2%, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo, tendrían que haber subido tipos de interés. O sea, según el manual de ortodoxia, tienes que subir tipos de interés para enfriar la economía. Tardaron en hacerlo. Cuando empezaron a hacerlo, a los pocos meses se produce la intervención militar rusa en Ucrania y entonces ya le echan la culpa de la inflación a los rusos, cuando realmente no la tenían. Un cierto componente de oferta sí, pero fundamentalmente era un componente de política monetaria. Y entonces, en ese contexto, en lugar de reducir el gasto público y en lugar de reducir también las expansiones de liquidez de la propia banca central, comprando bonos de grandes empresas y también ayudando a los tesoros, en lugar de cerrar ese grifo, lo abrieron más. ¿Qué pasó? Que no se controló la inflación. Entonces es la primera vez en la historia en la que se ha intentado controlar la inflación aumentando el gasto público. Y esto es completamente inaudito. Eso es otra gran mentira. ¿Por qué se ha hecho esto? No, porque si realmente se hubiera cortado el gasto público, Estados Unidos habría hecho un hard landing, habría hecho un aterrizaje forzoso y Europa se habría ido al guano, básicamente. Entonces, como no se ha podido hacer y nos querían vender la idea de que había un cierto saneamiento económico que es completamente inexistente, pues nos decían, no, tranquilos, que la inflación va a bajar. Bueno, la inflación sigue estando por encima de los objetivos de la banca central. Va a seguir así durante bastante tiempo. Lagarde lo dijo la semana pasada, bueno, en general, todo el comité, el Consejo de Gobierno del Banco Central y la Reserva Federal. Si no lo dice hoy, pues estará mintiendo porque saben que va a estar por encima de ese 2%. Y cuando se produzca la primera baja de tipos, si es en septiembre, tiene que ser en septiembre, porque si no, ¿cuándo la vas a bajar? No la vas a bajar justo antes de las elecciones de Estados Unidos. Bueno, la reunión es el 7 de noviembre, creo, la siguiente, y las elecciones en Estados Unidos son el 5, es decir, ya solo le quedaría septiembre. Hay una reunión también en julio, pero esa tampoco está muy claro que se vaya a producir la bajada. En todo caso, vas a tener que bajar tipos de interés con una inflación por encima del 2%. Esto supone un fracaso absoluto de tu política monetaria, un fracaso de tu gestión y implica asumir lo que algunos llevamos mucho tiempo diciendo, que los bancos centrales iban a bajar tipos de interés con el objetivo de inflación por encima del 2. Ya lo ha hecho Europa, veremos cuánto tarda Estados Unidos. Cuidado, porque si nos cogemos datos de crecimiento trimestral del PIB de Estados Unidos, en el primer trimestre fue un estancamiento, cerca del 0,5, y ahora, si nos cogemos los datos del GDP Now, ¿verdad?, de la Fed de Atlanta, estaríamos en un 0,7-0,8, es decir, Estados Unidos se está parando, y aunque el empleo pues todavía sigue dando señales de fortaleza, es verdad que está bastante maquillado, y con una inflación todavía por encima de ese 2% y un desempleo o un mercado laboral con menos pujanza, llegará un momento en que la Reserva Federal bajará tipo de interés. Le ha pillado el toro a Jerome Powell, porque va a ser, yo creo, la primera vez que la Reserva Federal varíe su política monetaria tan cerca de unas elecciones que de verdad pues van a marcar no solo el futuro de Estados Unidos, sino en buena medida también el futuro de Europa. Precisamente al futuro y al pasado veíamos esa alianza, esos acuerdos de Arabia Saudí con Estados Unidos. Ahora no se prorroga el acuerdo y esos petrodólares, ¿qué? Bueno, aquí hay una cuestión fundamental, ¿no? Y es que el sistema petrodólar se monta precisamente una vez que Nixon se desliga finalmente ya el oro del dólar. No era un patrón oro-dólar al uso, pero bueno, no había una convertibilidad total. De hecho, bueno, pues Nixon cuando ya acaba con ese sistema,
había que establecer un nuevo modelo fiduciario, Fiat, creado sobre la fe de que el emisor va a cumplir con sus obligaciones financieras, y había que conseguir, pues, que en aquella crisis del petróleo, en aquella crisis del año 73 primero, pues realmente pues Estados Unidos pudiera salvar al dólar ligándolo a esos hidrocarburos de Arabia Saudí. Se producen aquellos viajes con esas reuniones de Kissinger. El 8 de junio del 74 Estados Unidos y Arabia Saudí firman ese acuerdo que da carta de naturaleza al sistema petrodólar. Establecen dos comisiones conjuntas, una sobre cooperación económica, fundamentalmente hay que realizar todos los contratos de hidrocarburos en dólares, y luego otra militar. Esa es la que ahora, pues otra vez Arabia Saudí pone sobre la mesa, porque dice, muy bien, yo, si quieres que siga manteniendo este sistema petrodólar, no en exclusiva, porque yo voy a hacer negocios en yuanes, voy a hacer negocios con las nuevas divisas que salgan y que se pongan sobre la mesa, la divisa BRICS que verá la luz en 2025, y luego el sistema en bridge que lidera China y que también pues podría saltarse el sistema SWIFT de transacciones financieras, pero a cambio necesito que me des armamento y necesito que me des los F-35. Esos F-35 que en principio la Casa Blanca no quiere dar y que me temo que al final acabará dándole a Arabia Saudí. Ese acuerdo planteaba el apoyo no solo en envío de armamento, sino también las aventuras bélicas en Oriente Medio, dirigidas a atacar intereses chiíes, especialmente de Irán, y a atacar a enemigos de la OTAN utilizando el terrorismo. Entonces, es una de las cosas que cualquier historiador medianamente informado sabe y que se sigue negando. Es decir, la OTAN, con Estados Unidos y Arabia Saudí, han utilizado el terrorismo para atacar a enemigos de la Alianza Atlántica. Este sistema petrodólar se pone en marcha, como digo, en el momento Nixon. A partir de ahí se crea pues el nuevo estándar, ayuda a Estados Unidos a que el dólar sea la divisa de reserva internacional, y ahora Arabia Saudí, sobre todo desde la llegada de Biden a la Casa Blanca, empieza a romper ese pacto. Y ahora recientemente, pues como digo, ha anunciado no solo que entran los BRICS, sino que también pues comparte algunas de las reformas monetarias que están en marcha. Y en este contexto surge una información a la que tú haces referencia, que apunta que el pasado 9 de junio, el domingo, expira ese acuerdo de seguridad entre Arabia Saudí y Estados Unidos, con lo cual Arabia Saudí tendría carta blanca para vender el petróleo en las divisas que quiera. Esto ya lo podía hacer antes. Esto hay que ser claro, ya lo podía hacer antes. Esto es una medida un poco de cara a la galería y sobre todo aprieta las tuercas a la Casa Blanca, que ahora pues tiene que negociar un nuevo acuerdo con Arabia Saudí, que seguramente llegará y que no solo incluirá esos F-35, sino también el compromiso de ayudar a Arabia Saudí en su programa nuclear. Ya sabes, si es Arabia Saudí, el programa nuclear es civil. Si es Irán, el programa nuclear es militar. Este es el doble rasero clásico en estos tiempos, ¿no? Evidentemente todo programa nuclear es al mismo tiempo civil y militar, sobre todo en este caso en estos países, ¿no? Veremos hasta qué punto la presión en Estados Unidos para no llegar a este acuerdo surte efecto. Yo creo que el acuerdo sí o sí va a llegar. Y si Trump llega a la Casa Blanca, yo creo que este acuerdo sería relativamente más sencillo de lograr, porque si algo ha demostrado Mohammed bin Salman es que a Joe Biden no lo puede ver ni en pintura, sobre todo porque Joe Biden utilizó también el mensaje contra Arabia Saudí en campaña para demonizar a este sátrapa, y posteriormente, sátrapa además yo creo que le denominó, Anthony Blinken se echaba las manos a la cabeza cuando le estaba diciendo Joe Biden, siendo consciente de que luego él tendría que arreglar un desaguisado que realmente no ha arreglado. Ha habido una visita a la Secretaría de Energía de Estados Unidos a Arabia Saudí hace 2-3 semanas y realmente pues por donde ha venido se ha ido, porque no le han hecho ni caso. Y también está sobre la mesa pues ese control de la OPEP Plus con una Arabia Saudí y una Rusia que quieran seguir reduciendo los barriles de crudo. Veremos si una victoria electoral de Trump normaliza las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí, y si no, pues seguramente Arabia Saudí siga tensando la cuerda con la administración demócrata, Eva. Los asuntos, mirando ese orden internacional, esas relaciones, esos pasadizos, China, que está usando Marruecos, ¿no?, como puerta trasera para entrar en Europa. No, China está aplicando una política comercial muy inteligente, porque está aprovechándose de los privilegios que está dando Occidente a determinados países para implantarse en esos países y luego vendernos los productos que no nos pueden vender de otra forma, ¿no? Que realmente pues es una estrategia inteligente y que es difícil de detener, ¿no? Hemos conocido en los últimos días que la empresa china Gotion High-Tech ha decidido establecer su primera gigafábrica, gran fábrica de baterías de coches eléctricos en Marruecos. La planta va a estar situada al norte de Rabat, va a comenzar su producción en el año 2026, en la segunda mitad del 2026. Ahí no solo se van a fabricar baterías, sino también componentes esenciales. Concretamente el 85% de la producción se va a destinar a la exportación. ¿A dónde se va a exportar? Pues evidentemente a la Unión Europea. Proximidad geográfica de Marruecos a Europa. Acuerdos de libre comercio
con mercados clave de la Unión Europea y Estados Unidos, que habría que poner también en tela de juicio. No puede ser que estemos planteando que hay que poner aranceles, antes lo comentabas, ¿no?, en la parte anterior del programa, a los coches chinos, o que tengas que poner aranceles a los chips, o que tengas que establecer cualquier otro tipo de barrera comercial a China, y que luego permitas que Marruecos esté inundando el mercado con productos que están perjudicando precisamente a los sectores locales. El agrícola es el más evidente, pero no solo. ¿Qué pasa? Que hay que saltarse de alguna manera estos aranceles, y Europa lo sabe. Y de igual manera que se están utilizando puertos de fuera de la Unión Europea para meter productos en Europa por la puerta trasera, Marruecos es inteligente, sabe que China no solo tiene el know-how, no solo tiene esa tecnología, sino que además Marruecos puede aportar en buena parte recursos minerales para poder hacerlo, en buena medida recursos minerales que son o que están bajo el control de Marruecos porque el gobierno español le ha entregado la gestión del Sáhara Occidental. Porque claro, esto también es tela, ¿no? Y diga, pero ¿España podría haber tenido mando en plaza? España se podía haber sentado con Marruecos, y se podía haber sentado con los chinos, se podía haber sentado con los franceses, se podría haber sentado con los estadounidenses. ¿Por qué no lo ha hecho? Bueno, pues básicamente porque Estados Unidos le pidió al gobierno español que hiciera la cesión del Sáhara Occidental. Esto no es una decisión que tome el presidente del gobierno porque una mañana se levanta y que dice, pues voy a ceder el Sáhara Occidental a Marruecos. No, señor. Entonces, política internacional. Por no mencionar también la importancia de ese fosfato que está bajo el suelo de este territorio, el Sáhara Occidental, y que es necesario, entre otras cosas, para fabricar fertilizantes. En un momento en el que el sector agrícola está pasando las canutas, en un momento en el que el gas ruso llegará algún día en el que deje de llegar, o bien porque nos lo corte en Rusia, o bien porque dejemos de comprárselo, ¿cómo se van a hacer los fertilizantes? Se necesitan recursos, y al final los fertilizantes también van a ser escasos, y no olvidemos esos grandes recursos que duermen en el lecho marino del suroeste de Canarias, en el monte Tropic, recursos que subyacen también en esa disputa de Marruecos y España por una soberanía de unas aguas que en realidad España tendría que repartirse con el Sáhara Occidental, no con Marruecos. Los chinos han visto ya una oportunidad, los chinos tienen dinero, tienen inversión, y además los chinos no solo juegan a la banda marroquí, sino también a la argelina, porque van a desplegar una larguísima línea ferroviaria en el desierto del Sáhara que va a conectar con una de las minas de hierro más importantes del planeta. Esto era algo que iban a hacer Argelia y Marruecos. Evidentemente Argelia y Marruecos son enemigos a ultranza, y con todo el conflicto del Sáhara Occidental se rompió este acuerdo, pero China va a ejercer de puente. Estamos hablando de una mina que tiene una reserva de 3.500 millones de toneladas, que va a ayudar a Argelia a dejar de depender tanto de su industria de petróleo y gas. También se va a convertir en una potencia de hierro, diversificando sus vías de ingresos. Y luego es muy importante para China. ¿Por qué? Porque China es uno de los principales productores de acero, pero importa prácticamente todo el hierro que utiliza para hacer ese acero. ¿Y de dónde lo importa? El 70% no importa de Australia, y Australia estamos viendo en las últimas semanas cómo empieza a posicionarse. Es cierto que tendría que estar ahí de hacía mucho tiempo, con ese AUKUS, con ese organismo que está por encima de la OTAN, y Australia va a ser forzada, vamos a decirlo así, poco a poco, a ir cortando lazos con China. Y esto tiene varias lecturas, pero tres fundamentales, que me gustaría destacar. Una, se puede hacer negocios con China y con Estados Unidos a la vez. No es excluyente, por mucho que diga Anthony Blinken o por mucho que nos hayan contado Meloni, Milei y compañía. En segundo lugar, España ha renunciado a la soberanía de tierras y aguas que son fundamentales para la nueva economía, y lo ha hecho no por decisión política propia, sino por orden de Estados Unidos. Y luego, en tercer lugar, China, como bien decías, va a usar Marruecos como puerta trasera para saltarse las restricciones que le pueda poner la Unión Europea en materia comercial. Veremos cuál es la reacción de Bruselas. Será difícil que llamen la atención a Mohamed VI, el cual parece tener carta blanca para hacer lo que le plazca, porque ha sustituido a España como país ungido por el establishment occidental para ser la puerta del Mediterráneo y también el policía del norte de África. Hay gobernantes que, a pesar de tener injerencias extranjeras, están aprovechando para poner a sus países en punta de lanza. Uno es Marruecos, otro es Italia, y otros que están entregando la cuchara, como el caso que nos ocupa con nuestra querida España, Eva. Y antes de terminar, otro asunto sobre el que querríamos pasar: México, ese acercamiento cerrando filas con BlackRock, esa agenda woke. Bueno, en general, cerrando filas con toda la administración, ¿no? Hoy había una visita de una delegación norteamericana a visitar un poco a felicitar, ¿no?, a Sheinbaum, una de las primeras
visitas que recibe de Estados Unidos es paradigmático. Evidentemente México tiene que llevarse bien con Estados Unidos. Había muchas dudas sobre cuál iba a ser la relación entre Sheinbaum y Estados Unidos. Se produjeron una serie de declaraciones, sobre todo con el control del tráfico de drogas, que preocuparon a las autoridades norteamericanas por si había una falta de colaboración. Es verdad que Sheinbaum, en sus discursos, sobre todo después de ser presidenta, considera que todo acuerdo internacional tiene que respetar la propia soberanía nacional de los estados, pero claro, ya está metiendo en el país determinadas ideologías, determinadas formas de ver la sociedad que no son propias, que ni siquiera son de su propio acervo, que AMLO supo jugar con ellas relativamente, ¿no? Porque AMLO tenía una de cal y una de arena, le ponía una vela a Dios y otra al diablo, hacía negocios con los bancos, pero luego a las eléctricas les llamaba la atención, luego posteriormente metía en vereda a las eléctricas y a los bancos les abría la mano. BBVA es muy consciente de todo esto. BBVA, banco español que tiene todo su negocio en México. Se ha generado cierta polémica porque una de las primeras fotos que publicó en redes sociales Sheinbaum fue en una reunión con un representante de BlackRock, de la gran gestora, y bueno, pues al final mucha gente plantea, bueno, pero esta señora no es de izquierdas, ¿qué hace haciendo negocios con BlackRock? Bueno, BlackRock, como otras gestoras, pero sobre todo BlackRock, ve con mucha claridad cuál va a ser el futuro de Hispanoamérica y sabe que los recursos y las materias primas van a ser determinantes y van a ser fundamentales. Y como otras grandes gestoras, va a utilizar todo lo que tiene que ver con esos criterios ESG, criterios de sostenibilidad, la agenda woke en general, también la igualdad de género y algunos otros elementos para intentar justificar, bueno, pues el lograr una rentabilidad realizando unas inversiones en el país, unas inversiones que se pueden producir de dos formas: a un precio de mercado o consiguiendo el favor del político para tener una cierta rebajita. En el caso de Argentina está claro que BlackRock va por todas, ya lo hemos contado aquí, y México podría seguir unos pasos similares. Veremos si es así. Las decisiones económicas no las está tomando Sheinbaum. Hay una señora que aparecía en esa foto también, iban las dos vestidas de rosa. Yo no sé si esto para defender a la mujer y tal es muy adecuado, pero parecían dos Barbies, las dos de rosita con el señor de BlackRock. Y ahí la otra que había, que en España mucha gente no sabía quién era, evidentemente en México sí, es una gran empresaria que se llama Altagracia Gómez Sierra, que es una de las 10 mujeres más poderosas de México y que ha sido la coordinadora de Sheinbaum de Desarrollo Económico Regional, que además es presidenta del Consejo del Grupo Minsa, segundo productor mundial de masa de maíz, así como presidenta de Almer. Es decir, esta gente que se está vendiendo un poco como el gobierno del pueblo está controlado por grandes compañías. En el caso de esta señora, es una gran empresaria, hay que decirlo. Es verdad que públicamente también tiene un gran porte, habla bastante bien, todo lo contrario que Sheinbaum, que realmente tiene menos carisma que un zapato. Y luego esta señora Altagracia ha sido formada en Oxford, en Harvard, y es una gran promotora del desarrollo sostenible y de la Agenda 2030. Entonces BlackRock, que es también una promotora de esta agenda y que la utiliza también con sus criterios ESG, bueno, pues dice, aquí tengo una palanca para entrar. Pero esto no es nuevo, es decir, BlackRock entró en México en 2008, tiene importantes activos en fondos de pensión, en bolsa, en la industria energética, actúa como inversor, como gestor. Desde un segundo plano, siendo consciente de que no podía tampoco pues sacar la cara, porque evidentemente había un gobierno de izquierdas, ha estado activando redes de influencia que la han convertido en uno de los principales actores financieros del país. Ha incluso tenido algún problema, porque hay una ley en México que prohíbe que este tipo de empresas administradoras puedan invertir las pensiones de los ciudadanos si tienen algún tipo de investigación o de caso judicial pendiente. Y hubo un caso en el que pues un tipo de BlackRock en Reino Unido estaba siendo investigado y al mismo tiempo se firmó un acuerdo con una empresa que se llama Forbanamex en México y hubo cierta polémica. Una empresa Forbanamex que es la cuna del actual director general de BlackRock de México. Al final vemos como todos son vasos comunicantes. La empresa estadounidense se ha hecho el control directo e indirecto de varios proyectos de infraestructuras energéticas, de varios bloques de exploración petrolera, a través de una compleja estructura corporativa, también hay que decirlo, y bueno, también con unas alianzas con Pemex, gracias a su cercanía con el gobierno mexicano, el de AMLO, y mediante compras de otros fondos. Al mismo tiempo, también favorece este tipo de acuerdos a que el Banco Mundial pues abra el grifo, y ayer mismo supimos que ha vuelto a conceder un préstamo al gobierno de Sheinbaum para que dé préstamos a pymes, para que dé créditos a pymes con dinero público, pero solo a las pymes que estén dirigidas por mujeres, para fomentar la inclusión femenina rural y también para adaptarse y tener resiliencia al cambio climático. Vemos cómo realmente ese lenguaje empieza a calar
Y de igual forma que otros gobiernos o otros estados han ido cambiando sus diferentes normativas, regulaciones para ir admitiendo todo este tipo de ideología woke, que al final lo que persigue es una expropiación o una venta de esos activos naturales, a largo plazo es lo que se pretende, veremos si también en México se produce o si Sheinbaum bueno, pues no engaña a su electorado y finalmente pues cumple con esa defensa de la soberanía nacional. Vamos a tener ahí otro foco importante, lo teníamos con Bukele en El Salvador, lo teníamos con Milei en Argentina y ahora habrá que vigilar a Sheinbaum para ver si realmente cumple sus promesas, Eva. Pues muchísimas gracias una vez más por este análisis detallado de estos temas tan candentes. Gracias, Lorenzo Ramírez, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a ti, Eva, un abrazo. Y nosotros en este punto llega el momento de echar el cierre a esta edición de Business Conexión, pero antes tenemos